Gustavo Alegret. Cada vez más votantes demócratas piden un juicio político contra Donald Trump, según encuestas. ¿A qué se debió el apagón generalizado en Argentina y Uruguay y que también afectó partes de Chile y Brasil? Y 2 millones de personas se tomaron las calles de Hong Kong en la protesta más grande de la historia reciente del país. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones en esta mesa de trabajo que hoy vamos a compartir en esta próxima hora con el análisis, las opiniones de Philip Crowder. Es periodista internacional de la agencia AP, es corresponsal en la Casa Blanca. Philip, buenos días. Muy buenos días. A punto de partir para Orlando, ciertamente. Pues sí, con el presidente, porque va a anunciar que quiere ser presidente de nuevo. No nos sorprende, pero lo va a hacer en Orlando, en la Florida, de manera oficial. En un evento que se producirá mañana, en el que, según el mandatario estadounidense, hay solicitudes por encima de las expectativas. Tienen un estadio de, si no estoy mal, 20.000 personas, pero dice hay 100.000 solicitudes para asistir y van a instalar incluso televisiones en el exterior. Eso lo dice él, y ya veremos en persona si es realidad. Pero el pasado sí que nos cuenta que va mucha gente a los eventos de Donald Trump, así que yo me espero a ver a mucha gente en Orlando. Bueno, con Philip Crowder, hoy Club de Prensa. También con Gonzalo Abarca, es periodista del canal internacional La Voz de América. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, un placer estar contigo nuevamente. Bueno, gracias por acompañarnos. También estaremos pendientes de lo que dice Trump mañana, ¿cierto? Claro, claro. Y con Antonio de la Cruz, que es analista político, es director ejecutivo de Inter-American Trends. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Oigan, elecciones en Guatemala, esa primera ronda que nos deja candidatos ya de cara a esa segunda ronda. Parece que no ha habido un ganador que ha superado las expectativas. Entre los retos principales que tienen los candidatos estaba la pobreza, está la recuperación de la institucionalidad y, cómo no, la corrupción. Philip, ¿qué nos deja esta primera ronda? Mira, yo os dejo a lo mejor analizar un poco más lo que pasó ayer con la votación misma, pero yo, como alguien que no cubre Guatemala tanto, es un tema que he descubierto últimamente y hay cosas que me llaman la atención. Primero, unos datos que vienen del Latino Barómetro del 2018, en el que dice que un 28% de la población apoya la democracia y un 20%, que es mucho, quiere un sistema muy diferente, autoritario. Y me parece, según los resultados que vemos hasta ahora, es más o menos lo que se está pasando en Guatemala. Hay también algunos datos, otros, que me han llamado la atención para alguien que llega así nuevo al tema, digamos. Primero, muchas razones por las que podemos concluir, creo, que Guatemala no va muy bien. Un expresidente en la cárcel, la exfiscal que quería ser candidata, que ha sido eliminada. Luego, no sé, las siglas, ¿cómo se dicen? La CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que no se va a renovar, parece, porque los candidatos principales no lo quieren, o por lo menos no lo han anunciado como tal. Claro. Todo eso me da un marco negativo, pesimista, la verdad, para Guatemala y para estas elecciones que se van a la segunda ronda el 11 de agosto. Claro. Sí, bueno, yo creo que el apagón también se dio políticamente en Guatemala, aunque ha afectado un apagón masivo en toda Latinoamérica, pero en Guatemala también. Guatemala verdaderamente está sedienta de democracia desde 1985, que verdaderamente tiene una democracia, que está respirando aire de democracia. La corrupción la está asfixiando. Guatemala es parte del Triángulo Norte, parte importante de la estrategia de la Casa Blanca para que estas personas no lleguen a Estados Unidos. No hay trabajos, el desempleo llega, entiendo, al 14%, de acuerdo a las propias cifras oficiales, y los guatemaltecos están desesperados o están pidiendo transparencia. Se necesita trabajo, se necesita democracia. Aparentemente hay una segunda vuelta entre Sandra Torres y Alejandro Yamatei. Hay algo importante aquí, y es que Jimmy Morales llegó también ofreciendo cambios, ofreciendo un oxígeno para la democracia de Guatemala. Lamentablemente no ha sido así. Uno de sus mayores logros ha sido en política exterior pasar la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén. Ese ha sido uno de sus mayores logros, pero internamente verdaderamente deja mucho que desear. Guatemala necesita consolidarse como democracia. Veremos si estas dos personas se alejan de la posición tradicional del amiguismo, del favoritismo, de las gollerías políticas que hay, y verdaderamente en la
las elecciones que vienen en agosto, en la segunda vuelta, surja un candidato que logre unificar a Guatemala, porque ya está bajo la mira del presidente Donald Trump, y sabemos cómo el presidente Donald Trump hace su política exterior, que es combinando aranceles, imposición, amenazas con resultados. Y Guatemala es un país que, te lo puedo asegurar, va a estar en la mira. ¿Qué pasó en Guatemala ayer? Participó el 45% del voto electoral. Sandra Torres obtuvo del Partido 1 el 25%, con el 90% del escrutinio, y Alejandro Guimán el 14%. Son los que van a segunda vuelta. O sea que necesitan ahora en segunda vuelta entre estos dos candidatos. Son dos candidatos que son conocidos. Sandra Torres fue la candidata de la vez pasada con Morales. Y Alejandro ha sido 4 veces candidato. Entonces esta es la gente la vencida. Sí. Entonces son candidatos además que ofrecen poco para el cambio ese que está abogando aquí mi gran amigo Gonzalo, porque están acusados. Alejandro estuvo preso por unos hechos en el 2014 de unos muertos en la cárcel, cuando era de prisiones. Entonces tiene una estela, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala ha venido siendo como la conciencia del rule of law en Guatemala. Entonces ha tenido 100 casos en los que ha tocado, y esa fue la que metió preso al expresidente Otto Pérez y a la vicepresidenta Roxana. Entonces, si tú ves, le corta el mandato, vamos a decir, o el periodo, porque es una comisión conjunta con la ONU, que tiene mucho respeto, mucho respaldo, el presidente Morales, porque en una de las investigaciones que hace toca a la familia de él y dice que están en curso en delitos de corrupción política. Entonces, si vemos, en Guatemala hoy en día no hay un sentimiento en ese sentido de romper contra la corrupción. Más bien creo que van a tratar, este es uno de los temas que van a tener que tocar en la segunda vuelta, porque va a ser muy crítico para los guatemaltecos. Guatemala forma parte de las noticias en los últimos días que van más allá de Guatemala, particularmente por la cuestión migratoria entre Estados Unidos y México. Pero dentro del país no tengo la percepción de que el tema migratorio sea una de las cuestiones, ni endurecer la política de control de salida de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos de manera irregular, ni de contribuir por el lado guatemalteco al reforzamiento de la frontera como lo está haciendo México. Y más aún, cuando a un país le militarizan su frontera norte, la respuesta interior tendría que ser más bien la de, no sé si sorpresa o rechazo, pero en cualquier caso tampoco forma parte. ¿Por qué creéis que el tema migratorio no está siendo uno de los más polémicos y álgidos dentro de esa campaña electoral? Gonzalo. Sí, fíjate que el tema de migración, lo apuntas muy bien, el tema de migración en Guatemala siempre ha sido históricamente, Guatemala ha sufrido de una alta inmigración precisamente por la carencia de oportunidades de empleo. La economía, si bien es cierto, no está en recesión, pero está afectada. Uno de los principales temas es que los guatemaltecos, al igual que El Salvador y otros países de Centroamérica, dependen de las remesas. Las remesas son importantes para ellos. Es parte de la economía. Los guatemaltecos que están en Estados Unidos o en otros, generalmente Estados Unidos, la mayoría, envían esas remesas y forman parte de esa economía. En el momento en que caigan las remesas, hay un impacto muy negativo en la economía. O sea, estamos hablando de que Guatemala tampoco quiere presentar una ley de inmigración que restrinja. No pueden restringir tampoco la salida. Y eso hay que aclararlo. Fíjate, ningún país puede restringir la salida de un ciudadano. Si yo quiero salir, nadie me puede restringir esa salida. Sin embargo, como te digo, el tema de las remesas es importante y creo que el presidente, bueno, ya Jimmy Morales está de salida, pero la nueva presidenta tendrán que enfrentar el tema porque la Casa Blanca, como te digo, siendo Guatemala parte del Triángulo Norte, va a ser muy importante para mantener a los guatemaltecos en Guatemala, darles oportunidades de empleo, mejorar la economía y hacer que estas personas no crucen la frontera, sino que se queden en Guatemala. Y rápidamente, acuérdate que los casos que hemos tenido aquí de personas que han muerto han sido de Guatemala, muchos de ellos. Antonio. Fíjate, agregando un elemento más, en Guatemala se encuentra un crimen organizado que es fuerte y está conectado con México, y hay unas conexiones de bandas criminales entre Guatemala y México. Entonces, porque también es paso del tráfico de la droga, ¿no? En cierto sentido, es más Honduras, pero Guatemala también ocurre. Entonces tenemos unas conexiones con la parte criminal que es importante. Ahí básicamente, si recordamos
que era la propuesta del presidente AMLO, López Obrador. para no llamarlo AMLO. López Obrador era crear un plan tipo marcha para el Triángulo Norte, hacer unas inversiones precisamente para crear oportunidades de trabajo, porque es un país realmente deprimido en ese sentido, en oportunidades para la juventud, pero que se siente que no tiene futuro y por lo tanto tiende a irse. Parece claro que Estados Unidos no va a recibir lo que a lo mejor quería de estas elecciones en Guatemala, claro. Porque primero, como tú dijiste, claro. Yo no creo necesariamente que la administración de Donald Trump entienda que Guatemala no pueda parar la salida de inmigrantes a México, porque es una administración que no entiende tanto lo que se hace en la frontera, quién puede parar a quién. Claro. Luego también está el contexto del fin de la ayuda de la parte de Estados Unidos, lo que provocaría, en teoría, y provoca más inmigración aún. Así que los resultados no creo que sean positivos para Donald Trump, porque, como lo indicó Gustavo, en ninguno de los programas de los candidatos principales la inmigración es un tema de los más importantes. Para Estados Unidos sería el tema más importante. No van a recibir de esas elecciones lo que a lo mejor les habría gustado, creo. Claro. Les propongo que cambiemos de asunto. En las últimas horas hemos visto un cruce de declaraciones o como mínimo posicionamientos por parte de la administración estadounidense sobre la situación en Irán. Dice el secretario Mike Pompeo que no quiere un conflicto bélico, una guerra con Irán, pero y que van a continuar poniendo presión a la República Islámica y al mismo tiempo tienen la puerta abierta al diálogo cuando corresponda, cuando llegue el momento, cuando toque. Esto en el contexto de las acusaciones del Departamento de Estado el mismo viernes, presentando evidencias y reafirmadas este fin de semana, de que Irán estaría detrás de los atentados en contra de 2 petroleros que cruzaban el Golfo Pérsico y el Estrecho de Omán. Esto viene acompañado de la respuesta que en las últimas horas hemos visto por parte del gobierno iraní, asegurando que en un plazo de 10 días van a superar el nivel de uranio enriquecido. Es ese programa de enriquecimiento de uranio que fue detenido por el acuerdo nuclear entre las 5 potencias del mundo más Estados Unidos, del cual Estados Unidos se retiró. Philip, ¿hacia dónde vamos? Mira, si creemos en la posibilidad en la Casa Blanca de que haya un ala de la Casa Blanca que quiere una guerra con Irán, y no estoy seguro si es el caso, aunque John Bolton esté en la Casa Blanca, si la Casa Blanca quiere una guerra con Irán, los elementos se van acercando. Por ejemplo, el hecho de que, como lo dijiste, Irán ha anunciado que habrá superado el límite de uranio enriquecido en 10 días, eso iría en contra del acuerdo nuclear con Irán y eso para Estados Unidos facilitaría una entrada militar si la quiere. Luego, claro, siempre mencionamos el hecho de que Estados Unidos está abierta a las negociaciones. Me parece que eso solo son palabras en este momento. Lo dice Mike Pompeo, lo dice el presidente mismo, Donald Trump también lo ha dicho, que si Irán quiere, y lo dijo el Departamento de Estado también, si Irán quiere hablar, saben dónde encontrarnos. Esa es un poco la manera provocadora de Estados Unidos de decir, si queréis hablar, os tenéis que venir aquí y ya hablaremos. Eso no va a ser el caso, claro, porque ahora mismo estamos en una situación de provocación verbal entre los dos países. No nos vamos acercando a negociaciones, eso me parece bien claro. Tenemos que tener la esperanza, creo, todos, que en esta Casa Blanca, en una ala de la Casa Blanca, la voz a lo mejor de John Bolton o de otros, que no sea lo suficientemente fuerte, porque los ingredientes, si Estados Unidos quiere ir hacia la provocación militar, están ahí. Antonio. La declaración de Mike Pompeo dice básicamente que ellos van a cuidar el estrecho de Hormuz, que no están ahorita en un plano de confrontación con Irán, ¿no? Ellos básicamente no quieren una confrontación. El presidente Trump evita la confrontación militar porque es una de sus políticas básicas, ¿no? De hecho, es el que retira las fuerzas de Afganistán y de Irak, intenta en ese momento. Y lo interesante es que se encontraba el primer ministro Abe de Japón en conversaciones con Khomeini en ese momento cuando ocurre. Y mucha gente dice que llevaba un mensaje porque se acababa de reunir con el presidente Trump unos días antes para solucionar un poco los acuerdos, aunque Irán está claro de que no va a tomar un acuerdo con Estados Unidos por las experiencias con Gaddafi, que entregó su
programa nuclear y tuvo un efecto en Libia negativo. Entonces, aquí tenemos también la Guardia Revolucionaria iraní, que está en la lista de terroristas, ¿verdad?, de un cuerpo terrorista, y se dice que pudo haber actuado esa ala de extremista y que puede haber sido causado por Soleimani, que es el líder de esa, que está dentro de ese conjunto. Entonces, aquí tenemos también elementos internos dentro de Irán que están jugando a esa confrontación. Yo creo que en los momentos que estamos no vamos a llegar a una guerra, en los que estamos. Pues si Irán sigue avanzando en un momento y el ala radical sigue tomando estas decisiones, podría ser, pero yo no creo que estemos en un escenario de confrontación bélica. Gonzalo. Sí, en realidad la Casa Blanca no quiere ningún tipo de enfrentamiento, incluso en el tema de Venezuela, el presidente Trump ha dicho, John quiere llevarme, refiriéndose a John Bolton, John quiere llevarme a la guerra, porque está la opción militar aún puesta en Venezuela, pero Estados Unidos no desea, porque el presidente Trump de manera instintiva, él sabe, tiene un instinto de que si va a la guerra, él puede poner en mucho peligro su reelección presidencial. Ese es un tema de mucho conflicto. Hay muchas amenazas. No tiene, fíjate, toda la opinión pública a su favor. ¿Qué es lo que tenemos? Dos flechitas ahí del buque con los dos orificios diciendo esto parece ser de Irán. Exacto, de los dos orificios, pero no hay una prueba precisa que diga tenemos información que lo demuestre. El mismo secretario Pompeo diciendo tenemos suficientes evidencias, pero en realidad no ha mostrado, no tiene la opinión pública importante para ello. No puede ser que no las hayan podido mostrar o querido mostrar de manera estratégica para no explicarle a Irán el tipo de información que pueden recolectar. Podría ser, sin embargo, en este momento él necesita el apoyo, si es del caso, el apoyo de la opinión pública. Y por eso aún queda un poquito en el aire. Y la verdad es que ese video en blanco y negro no impresionó a mucha gente. Claro. Yo creo que si trabajas en los servicios de inteligencia de Estados Unidos, es bastante impresionante tener una imagen de lo que pasó en el estrecho de Hormuz, pero a la opinión popular no ha impresionado mucho. Este video de mala calidad no ha sido lo suficiente. Solo añadiría una cosa, el anuncio de Irán de que se van acercando a superar este límite de uranio enriquecido. El anuncio se hizo en la central de Arak, que es una manera bastante provocadora de hacerlo, porque era la central que no iba a ser desmantelada, no toda la central iba a ser desmantelada, pero una parte. Y hacer esa declaración hacia Estados Unidos más o menos, pero también hacia los otros que firmaron el acuerdo nuclear con Irán, es una provocación bastante fuerte. Claro. Lo digo que es una provocación hacia Estados Unidos, pero los europeos, claro, también son importantes, porque lo que Irán quiere en este momento es un acuerdo con los europeos, un acuerdo que les deja exportar petróleo, les deja con acuerdos, con negocios con la Unión Europea, con otros países europeos. Eso es lo más importante para Irán en este momento. Así que ellos también están un poco trabajando en dos cosas diferentes. Provocar a Estados Unidos, provocar un poco a Europa, pero también buscando soluciones con la Unión Europea, que por ejemplo, por este momento no se han dado. Porque las medidas lo tienen muy impactado. Recordemos que tuvo una contracción económica y hay protestas diarias en Teherán por la falta y escasez de trabajo y de algunos elementos de alimentos. Y en ese sentido, Donald Trump tiene razón, ¿no?, cuando dice que las cosas van de mal en peor. De mal en peor. Sí, eso sí. Las 10:50 de la mañana en Washington y en Santiago de Chile, las 11:50 en Buenos Aires y en Montevideo. Vamos a la primera pausa. Al volver hablamos del apagón masivo que se ha producido este fin de semana y que ha conmocionado a los ciudadanos del cono sur del continente americano. Inédito apagón este fin de semana en Uruguay y Argentina. Ha dejado a millones de personas sin servicio eléctrico, causando una conmoción y la reacción política. Se buscan las causas de esta situación que ha conmocionado, como decíamos, no solo a la opinión pública, sino también ha preocupado a los líderes de ambos países, particularmente Mauricio Macri, que dice es grave y quiere llegar hasta las últimas consecuencias. Antonio, lo que sabemos hasta ahora es que un conjunto de causas que han coincidido en el tiempo podrían haber contribuido a el desenlace fatal. ¿La tormenta perfecta?
Sí, eso ocurre como son un sistema interconectado en la parte sur de América, ¿verdad? Estos países, Chile, Argentina, Brasil, tienen un sistema interconectado y se prestan, se alimentan unos con otros, entonces en términos energéticos. Cuando sale una de las fases de algunos de los ramales, ocurre realmente, arrastra al resto del sistema si no se disparan los protocolos de seguridad. Y lo que parece que ocurrió aquí fue que no actuaron y por lo tanto la manera de protegerse los turbogeneradores en donde se genera la electricidad es que salen todos y dejan todo el sistema desconectado básicamente y se produce ese gran apagón. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué no actuaron los sistemas de seguridad? Es la gran pregunta y es donde hay que investigar. Los argentinos están descartando un cyberattack, ¿okay? De primera mano, dicen que van a estudiar. Y se venía criticando el sistema interconectado eléctrico porque el mantenimiento parece que no ha sido lo suficientemente ejecutado en los tiempos. Entonces, recordemos que estamos en la época de lluvia en Argentina en este momento. Estamos en la parte del otoño y por lo tanto tienen toda una época de lluvia fuerte y puede ser que haya causado algunos elementos que no hayan permitido y que haya disparado el sistema eléctrico. Gonzalo. Sí, en América Latina, fíjate, y el Caribe también, estamos acostumbrados a los apagones. Sin embargo, en este momento, imagínate, Argentina o Uruguay, 15 millones por lo menos en Buenos Aires de personas sin electricidad, verdaderamente está encendiendo las alarmas sobre el tema de la seguridad. La energía es muy importante para Latinoamérica. Bueno, ya sabemos que Venezuela es constante los apagones, pero ciudades o países como Argentina, como Uruguay, que muchas veces creíamos como punta de lanza en materia de energía, estamos viendo que efectivamente tienen un problema. No deseo adelantarme o especular sobre las causas en sí, porque ya eso se lo dejo a las autoridades. Macri incluso ha dicho que tardarán, creo que dijo semanas más bien, para determinar esa causa principal. Hay rumores de todo tipo, sin embargo, el punto es que afecta la seguridad de los países, muy peligroso en este momento. Te voy rápidamente un caso acá, se está hablando de los chinos también que lograron infiltrar unos software en el sistema de las parrillas eléctricas en Estados Unidos que podrían hacer lo mismo. Entonces hay muchos elementos en juego que, de nuevo, no me gustaría especular, pero muy peligroso para la seguridad de ambos países, tanto de Argentina como de Uruguay. Un punto ahí, fue domingo, ¿verdad? Que correcto. El impacto no es tan alto, la gente no está en su trabajo, la gente se estaba despertando. Y eso ayudó a amortiguar un poco el impacto. Pues si hubiese sido un día laboral, hubiese sido mucho mayor. Pero un día muy importante porque por fin me da la oportunidad de hablar de fútbol. Porque Uruguay no ha podido contener, no te puedes contener. Dos cosas, era el Día del Padre y era el Día del Padre. Y Uruguay jugó ayer en el sur de Brasil, que también estaba afectado. Uruguay jugó en Porto Alegre. Sí. Y bueno, él está todo pero funcionó. Argentina ya había jugado. Ya había jugado, pero esto se tiene que solucionar rápido porque viene un partido muy importante para Argentina y Messi. Sí que el partido se hizo en el sur de Brasil, en Porto Alegre, y yo espero que la mayoría de uruguayos lo han podido ver. Por supuesto, y ganaron 4-0. Y ganaron, lo al más importante. Así que si quieres, Gustavo, ahora seguimos hablando de la Copa América. Uno de los titulares de la prensa argentina fue que casi se quedan sin partido. Se quedaron sin luz y casi sin partido. Bueno, no sé qué era más importante. El combo de la tragedia. El combo de la tragedia. Bueno, la tragedia fue la derrota. Claro. Sí, la derrota. 2-0 con Colombia, wow. Sí, bueno, mejor tener apagón para no verlo, ¿verdad? Para los argentinos, por lo menos. No sean malos. Oigan, los que sí están contentos por la presión que han hecho y cambiamos de asunto en las calles son los ciudadanos de Hong Kong, que este fin de semana, según diversas fuentes, casi 2 millones de ciudadanos. Recuerden que Hong Kong alberga una población de aproximadamente 7. Es decir, que salgan 2 millones a la calle es una cifra considerable. Han conseguido que se paralice esa tramitación del proyecto de ley que permitiría o iba a permitir la extradición de ciudadanos de Hong Kong a China en caso de ser acusados de algún delito y reclamados por las autoridades chinas. ¿Supone una derrota para China y una victoria para Occidente? Sí, parece que sí. Me parece que lo más interesante en este caso es que las protestas de ayer se hicieron ya después de las disculpas pedidas por Carrie Lam, la ministra jefe de Hong Kong. Así que las protestas siguieron
y la gente sigue queriendo estar en la calle. Eso es lo que más me impresiona. Luego, lo que, claro, me impresiona es la cantidad de gente, 2 millones de personas, como lo dijiste tú, es un 28% de la población. Eso es muy, muy impresionante. Y sí, es una victoria para ellos. Quieren algo más, quieren la dimisión. No, ahora ya sí, están envalentonados. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que leí esta mañana que el proyecto de ley queda suspendido en su tramitación, no retirado y cancelado. Por lo tanto, yo no creo que, no sé si ustedes coincidirán, China vaya a dar esa victoria por perdida. Yo creo que es una retirada a tiempo para volverla a presentar en el momento más adecuado. Claro, bueno, así es como actúa China, como ven aquí en los diarios, perfectamente alineados aquí frente a nosotros. Es un programa de orden. Orden y progreso, como decían los, orden y progreso, como el lema de Brasil. Pero vemos que los titulares, excepto el de Financial Times, pero todo lo demás está hablando de estas protestas. ¿Qué significa eso? Que las personas de Hong Kong, los ciudadanos, tienen el aire de libertad, de democracia, saben lo que es la democracia, saben lo que es la libertad. China, por su parte, no logra entender esto y quiere, imagínate, una ley de extradición a la tierra principal. No. ¿Tú crees que no lo entiende o lo entiende perfectamente? Yo creo que sí, lo entiende perfectamente y pensó, bueno, fue un error, definitivamente, pensó que lo iba a lograr, pero no ha sido así. Muy importante que salgan en este momento, como lo dices, se han envalentonado, van más allá, me imagino que van a pedir una serie de reformas ahora, me parece que ya políticamente la señora Lam está comprometida, no tiene el peso o el apoyo que debería tener y creo que van a haber muchos cambios en los que China se va verdaderamente va a estar sorprendida de la reacción popular, de la reacción masiva que van a tener esos cambios que en realidad están dañando las libertades civiles de los ciudadanos. Antonio, no te veo muy convencido con lo que dice Gonzalo. No, ¿qué ocurre? Recordemos que es un país con 2 sistemas, hasta el 2047, cuando ellos hicieron la transición, ¿verdad? De Hong Kong, de UK a China, ¿verdad? De United Kingdom, de Gran Reino Unido. El Reino Unido. Entonces, ¿qué elementos tenemos aquí? ¿Verdad? Tenemos a Xi Jinping, que es como el rey de la dinastía, ¿verdad? Del Partido Comunista, ¿verdad? Esa es una dinastía. El Partido Comunista es una dinastía así como las anteriores y va a estar por muchos años ahí. Que quiere mandar señales de que Hong Kong no se libere. Recordemos que hubo la protesta del 2014 y hoy salió... La de los paraguas. La de los paraguas. Y hoy salió en libertad el joven de 22 años. Y entonces se va a unir también a la protesta. Entonces tenemos ahorita una discusión entre Hong Kong nuevamente, que quiere ser asimilada por China dentro de esas prácticas autoritarias, y los hongkonianos, si se les puede llamar así, reclamando esas libertades, de que no van a aceptar. Entonces yo creo que viene un juego otra vez. Y recordemos que acabamos de celebrar la Plaza Tiananmen, 30 años, que los chinos en eso no tienen esa flexibilidad hacia una apertura democrática. Entonces por eso cuando Gonzalo dice van a haber muchos cambios, yo no sé si son cambios dentro de la protesta o cambios de China, porque en China los cambios son muy poco aparentes, son muy lentos, son culturas que ven los cambios a los 100 años y todavía estamos empezando, apenas tiene muy poco tiempo. Lo otro importante fue de que Taiwán apoyó a la protesta de Hong Kong, entonces que es otra parte de China que siente que le pertenece y los taiwaneses se resisten también a integrarse a China. Entonces vemos como 2 partes que China quiere absorber tienen una lucha por la libertad porque ellos entienden la democracia, han vivido en democracia, son muy prósperos y que China no la ve de igual manera. China la ve como un gobierno autoritario. Y que poco comentario de la parte de China. Eso sí que lo sabe hacer. El régimen chino es no comentar en un momento importante. No lo han hecho en este caso. Bueno, no es que quiera hablar de deporte siempre, pero cuando miramos las portadas en las cuales de las 4 está Hong Kong en la portada. En la Financial Times está el cricket. Y el partido entre la India y Pakistán en la Copa del Mundo de Cricket en Manchester. Solo lo comento, India ganó, así que ya tenemos cubiertos todos los flancos. Un detalle, cuando el Reino Unido arrió la bandera y entregó la soberanía de Hong Kong, lo hizo en unas condiciones en las que en un periodo de una serie de décadas, si no recuerdo mal 40 años, puede que me equivoco, 40 años, ellos se comprometieron a respetar la idiosincrasia cultural, legislativa,
de leyes, una serie de libertades. Probablemente la comunidad internacional y particularmente el Reino Unido hicieron un cálculo pensando en este tiempo China probablemente habrá evolucionado y las libertades en China serán una realidad. La historia demuestra que esto no está pasando y ahora lo que temen los ciudadanos de Hong Kong es que ese periodo se puede ir agotando y si no hay nada que cambie, China quedará absorbida por el sistema, Hong Kong quedará absorbida por el sistema chino de manera absoluta cuando culmine este proceso que, si no estoy mal de nuevo, acaba en el 2047. Yo no, lo único que puedo decir es que estoy totalmente de acuerdo contigo, que claramente se tenía en mente que China iba a cambiar más y eso explica el miedo a perder esas libertades, digamos, en Hong Kong. Eso explica que haya 2 millones de personas en la calle, un 28% de la población. No puede ser, creo yo, visto desde la distancia, solo por, y lo digo, no es una razón... Por la tradición. Solo por una ley de extradición, que es importante, claro, es algo más importante, es algo mucho más grande. Creo que es el miedo de perder las libertades. Exacto. Que Hong Kong a lo mejor ya tiene en este momento y a lo mejor va perdiendo. Parece que por lo menos esto se ha frenado un poco con estas protestas. Claro, pero siempre es bueno que el mensaje es directo, inequívoco, y es que la gente está cansada en el tema de China. Y bien lo acotas, China tiene la paciencia que no tenemos en Occidente. China puede esperar 100 años, 200 años, porque son dinastías milenarias aquello. Para nosotros no queremos resultados en 5 años. Bueno, mira las elecciones, 4 años y ya el presidente sale. Y ese es el problema. Como bien lo acotas, 40 años para nosotros es un mundo. Pero para China, 40 años eso no es nada. Ahora se están dando cuenta las personas de Hong Kong que sus libertades están comprometidas y que China, al final de cuentas, no va a respetar esos tratados que fueron firmados. Cambiamos de asunto. En las últimas horas, el periódico The New York Times ha publicado una información reveladora y exclusiva, y es la acusación o la explicación de que Estados Unidos habría tenido la capacidad de infiltrarse en el sistema eléctrico ruso, como una advertencia a Vladimir Putin frente al proceso electoral que en Estados Unidos se va a llevar a cabo en el 2020. En las últimas horas ha reaccionado Donald Trump, no negando la información, sino acusando al rotativo de traición por haber publicado esa información. Dicen los responsables del periódico que diversos altos funcionarios del gobierno y de la administración Trump sabían que eso se iba a producir. ¿Es una sorpresa, Gonzalo? En realidad no lo es, porque recordemos que Estados Unidos lleva la punta de lanza, nos sorprendió Rusia con, obviamente en las elecciones pasadas, en el tema de Donald Trump, que ha venido la investigación, pero ya sabíamos que Estados Unidos tenía la capacidad para hacerlo. El New York Times, estos son asuntos, son temas de seguridad nacional. Generalmente la Casa Blanca habla con los medios cuando tiene información de que va a ser publicado, y el medio y la Casa Blanca se sientan para discutir el impacto que pueda tener en la seguridad nacional. La información no nos sorprende, ya sabemos que Estados Unidos tiene esa capacidad. Es bueno que el mensaje se envíe directamente a Moscú, porque hasta el momento Moscú ha estado con Vladimir Putin a la cabeza, ha estado verdaderamente involucrándose no solamente en Estados Unidos, sino que en otros países de Europa. Lo que sí es importante es que efectivamente Estados Unidos quiere mantener, o al menos quiere enviar un mensaje a Vladimir Putin de que él no es la persona que puede estar modificando la política exterior en todo el continente. Lo interesante es qué parte de Estados Unidos quiere mandar ese mensaje, porque también se deja de velar que el presidente Trump no estuvo informado oportunamente para ese ataque. Entonces, ¿qué parte de la administración es la que le está mandando el mensaje a Putin? Se la está enviando precisamente la gente de seguridad y del Pentágono, entre comillas, que le están mandando un mensaje. Nosotros también podemos actuar en los sistemas de ustedes, porque el presidente Trump no fue informado oportunamente y por eso se molesta. Fue informado, pero no oportunamente, claro. Y por eso se molesta y dice que es una traición, porque le compromete esa reunión que va a tener a finales de junio en el G20 con su amigo Vladimir Putin. Philip. Me parece muy probable que él esté enojado por no haberlo sabido. Hay que recordar que hay unas reglas bastante claras cuando Donald Trump cuestiona un artículo de la prensa del New York Times o del Washington Post en el que se queja de fuentes anónimas. La regla es esta: cuando él se queja, cuando cree que estas fuentes no existen, existen.
y la noticia es real, no es falsa. Cuando él se enoja normalmente es periodismo de verdad, el buen periodismo del New York Times y del Washington Post. Es una regla que hemos aprendido en los últimos 2 años y medio. Cuando Trump no está de acuerdo con la prensa, en un 99,9% de los casos es que son artículos bien escritos, con buenas fuentes y verdaderas. Y además que en esa presión que le pone la Casa Blanca con la campaña de intento de desprestigio constante y de acusaciones de fake news o noticias falsas, los periodistas tienen que esforzarse y buscar las confirmaciones de determinadas informaciones más de lo que lo harían, lo cual hace que el lector, el televidente, tenga información mucho más contrastada. Vamos a la pausa. Al volver hablamos de la última encuesta sobre qué opinan los estadounidenses de un posible juicio político al presidente Donald Trump. Les adelanto que crece la intención de los estadounidenses para que eso avance. Es un vivo comentario, vivo análisis el que se produce detrás de las cámaras. Les invitaría a que estuviesen, pero tenemos esos cortes de publicidad entre nuestros analistas aquí. Antonio, que quieres hablar de Venezuela, pero antes de hablar de Venezuela te voy a pedir que vayamos a uno de los temas que están en nuestros titulares, y es el del incremento entre los ciudadanos estadounidenses de adelantar los pasos o los procesos necesarios para conocer si hay evidencia suficiente y que el Congreso abra lo que se conoce como impeachment o proceso o juicio político o proceso de destitución del presidente estadounidense. Hasta ahora Nancy Pelosi se ha resistido, siempre jugando a dos aguas para tener contenta a toda su base, porque hay una parte de los demócratas, particularmente voces como la de Alexandria Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren o voces a la izquierda del Partido Demócrata que sí que insisten que quieren, pero siguen siendo una minoría dentro de ese Partido Demócrata en la Cámara de Representantes. Philip, lo que nos dicen los datos es que han aumentado 10 puntos respecto al mes pasado ese interés para que se conozca la evidencia y iniciar ese proceso. Sí, para iniciar el proceso, creo. No sé si hay muchos demócratas que realmente quieren ver un impeachment del 59. Al menos públicamente. Mira, a mí me sorprende, y a Donald Trump también le ha sorprendido, por cierto, porque nos ha sacado una encuesta totalmente diferente. No ha dado la fuente, pero en un tweet enviado ayer, más o menos a la misma hora en la que salieron estas cifras, dice que un 70% de la población americana, o de los republicanos, quién sabe, porque no da el detalle, están en contra del impeachment. Yo creo que una cosa está clara, aunque haya ahora un porcentaje más alto de demócratas que quieren ir en este sentido, la mayoría de republicanos y la Casa Blanca seguramente lo quieren que el proceso de impeachment empiece. Porque el mismo Donald Trump debe ser. Sí, él lo quiere porque le da una oportunidad de decir el partido contra el que estamos en esta elección presidencial del 2020 no me quiere en la Casa Blanca, me quieren sacar de la Casa Blanca, aunque tenga éxitos económicos, financieros, todo va bien según él, todo en el país va bien. Yo creo que le da mucho poder en esta elección presidencial. La Casa Blanca quiere que los demócratas sigan adelante con este proceso de impeachment. Yo creo que también esa es la razón principal por la que Nancy Pelosi, la jefa de los demócratas en la Cámara de Representantes, no lo quiere. Ella lo sabe que va a ser un tema en la elección. Sí, bueno, para realizar el juicio político aquí en Estados Unidos se requieren pruebas verdaderamente irrefutables. En este momento hay una nebulosa en realidad. Aunque el presidente bien puede tomar esto, nos vamos históricamente al juicio de Nixon. Recordemos que Nixon tuvo la reelección a pesar del escándalo de Watergate. Es decir, que los escándalos siempre están permeando a los presidentes, pero la gente cree en su figura, cree en su accionar. El presidente Donald Trump arrastra todavía mucha de su base, no se ha desgastado, está aún ahí. Y el presidente insiste en que los demócratas le quieren hacer esta zancadilla. Debemos esperar un poco. Personalmente no veo el smoking gun que llaman, ¿no? La pistola humeando ahí, que diga, sí, hay una prueba suficiente. Todo, de nuevo, es una nebulosa. Es muy difícil llevar así a un juicio político que se lleva bastante tiempo, vienen elecciones de nuevo y los demócratas están por al menos vemos las encuestas que hay,
En muchas de ellas el presidente Donald Trump no está saliendo muy bien parado, pero los demócratas desean retomar la Casa Blanca y desean retomar el Congreso y el Senado. Así es que un impeachment podría incluso ir contra ellos. Sí, hablando de esas encuestas, los datos son reveladores, se han conocido este fin de semana y sobre todo en estados clave. Estados como Virginia, como Maine, como Minnesota, Michigan, Carolina del Norte, Iowa y Ohio, el presidente Antonio está por detrás. ¿En qué cifras, en qué porcentajes? Fíjate, muy interesante la pregunta. En Virginia con 17%, en Maine con el 13%, en Minnesota con el 14%. O sea, son dos dígitos. Dos dígitos. Lo que va por Y detrás. básicamente él sale por encima en Texas. Con un O sea, solamente es el estado que puede estar ganando. Y son encuestas del equipo de Trump, no son Bueno, encuestas, pues siempre nos dice son encuestas hechas por los demócratas, entonces no valen. Entonces estas son Hechas del equipo de Trump. Bueno, entonces, está en problemas. Es importante eso, ¿no? Y sobre el impeachment, realmente lo comentó fue un 10%. Es una noticia muy orientada a algo que no, porque eso no tiene peso. Eso es bias, es una noticia bias. Está escorada. Está sesgada. Porque por 10 puntos, porque tiene un 48% que dice, no varió con respecto al año pasado, que no está de acuerdo que se haga el impeachment, de esa misma encuesta. Y 86% de los republicanos dicen que quieren que termine Trump su mandato. Entonces, más bien a él le preocupa más de esa encuesta es que tiene un 37% y un 52% quiere un cambio. Y ahí es donde entra la encuesta que tú acabas de decir, donde está ganando. Me interesa mucho el aspecto o el detalle del porcentaje de diferencia de Trump en Texas. Texas es un estado que hasta los años 60 fue demócrata, si no recuerdo mal, pero que se convirtió en un sólido estado republicano. De ahí viene la saga de la saga política de los Bush. Pero en la última encuesta, en la última elección para el Senado, Ted Cruz ya vio los colmillos al lobo con Beto O'Rourke. Y ahora vemos que en una elección en la que Joe Biden se enfrentase a Donald Trump, la diferencia es del 1%, lo cual es mínimo. El margen de error. El margen de error. O sea, que están técnicamente empatados. Podría convertirse en un estado bisagra, Philip. Sí, para demócratas, Texas, que cambie Texas del rojo al azul solo es una cuestión de tiempo. Lo que quieren es que se haga en el 2020. Se supone que digamos en unos 10 años por lo menos, Texas va a ser azul por la inmigración, por cambios demográficos, lógicos en Texas. Es que se va a hacer. Demócratas van a tener el poder en Texas en algún momento. A lo mejor el 2020 nos viene demasiado rápido, como lo vimos en la campaña para el Senado entre O'Rourke y Ted Cruz. Demócratas también se lo estaban creyendo en cierto momento, al final hubo una decepción, pero se acercaron mucho. Así que una cuestión de tiempo, parece, para Texas. Interesante. Sí, yo pienso que Texas realmente hay un cambio demográfico y ha venido cambiando en esa orientación. Y creo que ahí los demócratas se han enfocado también para recuperar ese estado, ¿no? Que perdieron hace, como dices tú, por lo menos 40 años. La situación en la política estadounidense que mira, Philip, mañana a Orlando, donde el presidente va a anunciar lo que ya sabemos, que es que quiere postularse a la reelección, una reelección que además este fin de semana nos ofrecía ese mensaje de Twitter que como periodista, te tengo que ser sincero, a veces me resisto a darle espacio en el canal porque tengo la sensación de que estoy contribuyendo a lo que él busca, que es hablar de la polémica, pero son palabras del mandatario. La Constitución no permite que los presidentes se reelijan más de 2 veces. Es decir, pueden optar a la reelección y punto. Y Trump decía que más allá del 2024, que es cuando terminaría, si gana las elecciones del 2020, dice, puede que mi base, que los ciudadanos sigan pidiendo que yo continúe. Eso me Eso me suena también a Evo Morales. Eso fue lo que dijo Evo Morales. Sí. Y me recuerda también una teoría que hay sobre Trump si pierde en el 2020. No se va a ir de manera silenciosa. Él, por lo menos, él cree que su base a lo mejor, no digo que se va a oponer a un cambio de presidente, pero no se va a ir de manera
muy silenciosa. Él sí que se va a quejar, muy probablemente de los resultados mismos, porque se quejó, recordémoslo, habiendo ganado. Sí, se quejó de los resultados buenos para él. Así que en Orlando mañana vamos a ver algo que ya sabemos lo que va a ser el presidente que de manera oficial va a decir: yo soy Donald Trump y yo quiero ser reelegido como presidente de Estados Unidos, pero no va a ser solo él, va a ser su mujer, va a ser el vicepresidente Mike Pence, y parece, según Donald Trump, a lo mejor 100.000 personas, 20.000 en el estadio de baloncesto o de básquet, y luego muchísima gente alrededor. Es un presidente popular con su base, no hay duda, y eso lo veremos mañana. Comentario breve antes de ir a la pausa. Sí, definitivamente sentó mal ese tipo de comentario a través de Twitter que hizo el presidente. Estados Unidos es una democracia consolidada, la Constitución lo prohíbe, en realidad es un país que respeta las leyes y está completamente apegadas a ellas. Lo que dice el presidente, a pesar de que mucha gente dice me quiere reelegir, pues verdaderamente ha sentado muy mal. Vamos a la pausa. Recta final en nuestro club de prensa de hoy para hablar sobre Venezuela. Rusia, según el Consejo de Seguridad del país, ha anunciado que abre la puerta a ofrecerse como mediador entre la oposición al chavismo y el gobierno de Maduro. ¿Es creíble? Están intentando, fíjate. Hubo el diálogo en Noruega. Guaidó dijo que rechazó al final, dijo que no llegaban a ningún acuerdo, pues las propuestas no eran aceptadas por el régimen de Maduro. Fueron a Suecia, en Suecia escogió los invitados, fue el Vaticano, fueron países europeos, y tengo entendido que estuvo Rusia, tengo entendido. Entonces, anda un poco... ¿En el Vaticano? En Suecia. En Suecia. Entonces entiendo que Rusia viene jugando un rol buscando cómo sostener a Maduro en una elección, porque a la final, después de lo que dijo Trump, que fue presionado por Bolton y por los halcones de la Casa Blanca a una solución rápida en Venezuela, creo que esto va a tener una salida electoral. Y la salida electoral la quieren en el 2020, que es donde ellos calculan que pueden tener éxito en términos electorales, porque hay un éxodo de venezolanos más alto y ellos tendrían la opción de ir a una elección donde podrían tener mejor chance contra el candidato que sea por el lado de Juan Guaidó o de la Mesa Democrática, Unidad Democrática. Se me van los segundos. Te pregunto brevemente, ¿quién crees que sería ese candidato? ¿Leopoldo, Juan Guaidó? Si tú me preguntas a mí, yo diría que debería ser Juan Guaidó, que es el que le gana en este momento en las encuestas a Maduro. Es la opinión de nuestros analistas en este club de prensa de hoy, en el que hemos analizado, revisado algunas de las cuestiones de la actualidad. Gracias por sus opiniones, para ayudarnos a comprender un poquito mejor lo que pasa, y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Lo dejamos aquí. Mañana volvemos a la misma hora, pendientes de lo que pasa en Orlando y de otras cuestiones de la agenda del día.